Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por venir a esta presentación del libro de Ada. Muchísimas gracias, en primer lugar, a todos vosotros por acompañarnos en este acto de presentación del libro Línea Continua. Muchísimas gracias también al Ayuntamiento, a la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Orihuela por ceder este espacio. Y muchísimas gracias especialmente a Aitor Larravide, el director del Centro de la Fundación Miguel Hernández, porque gracias a su militancia en el terreno cultural, estos actos y tantos otros más pues son posibles aquí en Orihuela. Él es un gran activista, lo queremos mucho y gracias a su apoyo y a su tesón, pues son posibles actos como este y tantos, como digo, tantos otros más. Sin más dilación, voy a empezar a compartir con vosotros algunas ideas sobre la trayectoria y, en concreto, la gestación del libro que hoy nos convoca aquí. He tenido la fortuna, el privilegio de seguir de cerca el proceso de escritura de este último libro de Ada Soriano, Línea Continua, que hoy felizmente nos convoca. Un libro bellamente editado por Ars Poética en su colección Sapere Aude, en Oviedo, el pasado mes de marzo de este año en curso. Aunque escrito en el 2019, he asistido con interés a ese último devenir creativo suyo, en el que el autor ha ido repasando o corrigiendo con serenidad, con morosidad, este y otros títulos anteriores de su producción poética, si bien en lo que respecta a Línea Continua, el texto le surgió espontáneo y avanzó sin grandes dificultades, porque las palabras, los versos, le fluían con desenvoltura, con naturalidad, como si todo ese proceso alumbrador se hubiera llevado a cabo en una suerte de estado de gracia. De ahí que los retoques o los cambios definitivos, una vez concluido el poemario, hayan sido muy contados. Y apenas si se trata de pequeños matices y mínimas variantes las que pueden indicarse como fruto de esa labor de revisión y relectura. Sería un poco temerario por mi parte tratar de presentar a Ada Soriano aquí en su tierra, a sus paisanos que conocen sobradamente su trayectoria y los hitos de una obra ya consolidada y querida por sus lectores más fieles. Por eso solo voy a recordar someramente los títulos que preceden a esta última entrega, a la que dedicaré algunas reflexiones, por si sirven de ayuda, en esta antesala de su lectura, ya que resulta una obviedad que serán sus palabras, su recitado, el oír los versos que su voz nos regala, la parte más valiosa de este acto. Como todos sabéis, fue en 1987 cuando Ada se dio a conocer con Anúteba, un cuaderno que recogía sus primeros poemas y otros de su marido, el poeta José Luis Cerón. De esa fue su primera llamada a la guerra literaria, si atendemos a uno de los significados ya en desuso de la palabra que da nombre al poemario conjunto. Con José Luis llevó a cabo en los años 80 numerosas empresas culturales que agitaron el panorama intelectual oriolano, entre las que destacan la publicación de la revista Empireuma y la de otra revista sociocultural, La Lucerna, ya en la década de los 90, que sobrepasó los 80 números y que se constituyó en todo un referente del periodismo alternativo de notable repercusión en el ambiente alicantino. Pero en lo que atañe a su producción lírica, fue, en realidad, Luna esplendente o sol que no se oculta, su primer título, publicado en 1993, hace 30 años, en Orihuela,
dentro de la colección Almenara de Ediciones Empireuma. Ahí surgen sus sondeos iniciales, en los que instaura su mundo visionario y sensitivo. El poeta Antonio Aledo puso prólogo a esa entrega y afirmaba en su texto que era un viaje desde el miedo a la esperanza, sin abandonar nunca el miedo. No sé si ese es el verdadero trayecto de la autora, si seguimos con atención sus versos, aunque el miedo se constituya sin duda en un elemento acechante. Yo, sin poner del todo en tela de juicio ese posible recorrido, lo veo, sin embargo, más interesada por perseguir la luz, la claridad del conocimiento, hurgando en la naturaleza, mar, cielo, noche, luna, sol, tierra, fuego, para espantar las incertidumbres y los desasosiegos de quien comienza a cifrar su universo alegórico entre el conjuro y los presentimientos inquietantes. Y lo hace muy en consonancia a este respecto con la cita de María Zambrano que preside el conjunto y que termina diciendo que la vida brota siempre hacia arriba, hacia lo alto. Su segunda entrega, como Abrir una puerta que da al mar, publicada también en Orihuela por la Biblioteca Pública Fernando de Loaces en el año 2000, con prólogo de calado a cargo de Manuel García Pérez, funda, a mi modo de ver, su condición de poeta del mar, de los entornos marinos, que tanto fundamento habrán de tener en su obra como escritora mediterránea de la mejor estirpe. La cita inicial de Octavio Paz nos orienta en este sentido al remitirnos a ese reino secreto del agua que emana del centro de la noche. Apresa Ada, en esta otra serie, instantes de intensidad vividos, los sacraliza, los transmuta en visiones fugaces que conforman vibrantes imágenes de la infinita playa simbólica. Y además anticipa el tema de la maternidad, de indudable trascendencia en su poética, en este caso identificando la figura de la madre con el mar, porque como afirma en el final del poema El estanque, el mar es una madre que nos cobija. Su tercer libro, Poemas de Amor, que publicó la Fundación Cultural Miguel Hernández en el año 2010, es un conjunto antológico que a mí me parece más un libro de tránsito. En realidad, todos los textos que lo integran se habían publicado en distintas revistas o en entregas precedentes. La autora confiesa en una nota aclaratoria inicial que la aparición de este cuaderno le brindó la posibilidad de revisar los poemas y mejorar algunos versos. De esta manera vuelven a nacer y lo hacen con más vigor y luminosidad. De las 12 composiciones que se reúnen en él, 7 pertenecen al cuaderno inicial de Anúteba, 4 más a publicaciones en revistas o pliegos y la última, Cerca de tu noche, proviene del libro anterior, Como abrir una puerta que da al mar. El amor, en un sentido amplio, tanto en su vertiente erótica como también el proyectado sobre los hijos, da unidad temática al conjunto en el que prevalece lo experimental y un lenguaje que escoge términos arcaicos como aneblada, anúbada, cávea, cuélebre, o adjetivos extraños como embonados o anatado, con un deseo de ensayar probaturas cultistas y hermetizantes. Al año siguiente, en el 2011, vio la luz Principio y fin de la soledad, publicado por la Cátedra del Arzobispo de Loaces de la Universidad de Alicante, con un soberbio prólogo del poeta Antonio Enrique, en el que traza con acierto el perfil de la autora, definiéndola con perspicacia como una poetisa serena, diáfana,
frágil, sensitiva y solidaria para con el dolor ajeno. No cabe sino asentir ante esta serie de adjetivos que el autor granadino escoge para conformar su talante y, de paso, anticipar características extensibles a su poética. Yo añadiría a esa secuencia otros, como por ejemplo intuitiva, enigmática, imaginativa, incluso visionaria, como apunté antes, que de igual modo son útiles y reveladores para acercarnos a su mundo. En el pasado año, Ada Soriano llevó a cabo una reconstrucción de este libro, estableciendo un nuevo texto definitivo en el que ha pulido sus versos y ha añadido 2 composiciones finales que lo completan. Nos hallamos ya ante un libro maduro, plural, en el que se observa una mayor variedad de temas y motivos, y por otra parte ante un conjunto en el que se nos muestra cómo van consolidándose a través de sus páginas obsesiones antes señaladas como la soledad, la indefensión o el dolor, que propician un ejercicio de introspección y un vuelo imaginativo con el que la autora apresa instantes de lo cotidiano y los transmuta en momentos de fulgurante lucidez e intensidad líricos. La casa se convierte en observatorio y dentro de ella el vaivén de la mecedora se acompasa con el ensueño de horizontes distantes y enclaves oníricos. La ciudad ofrece un paisaje de calzadas brumosas, de árboles entrelazados, de luces difusas, pero también, cito, de hombres solos, vagabundos y solos, entregados al desamparo de las aceras. Su sensibilidad no deja de hermanarse con los que sufren, como esa niña de Somalia, el título de uno de sus poemas, o las mujeres violentadas en Monólogo de una mujer. Cruzan gatos, vuelan palomas o asoman mirlos de negro plumaje y la luna comienza a desperezarse, a renacer de su propia materia. Este es, por otra parte, un libro que comparte con los seres queridos, su familia, sus hermanos, sus hijos, a los que apostrofa o hace partícipes e incluso protagonistas del mensaje poético. Esta actitud, esta comunión con el mundo familiar y doméstico se convertirá en otra constante de su escritura y la veremos reaparecer y replicarse en futuras entregas. A este respecto, cabe señalar, entre otros, el poema Emanación de un cuadro, dedicado a su hermano Manuel, pintor amante del informalismo abstracto y poeta recientemente desaparecido, y que deseo transcribir como sentido homenaje a su memoria y también a la memoria de su padre, que se nos ha marchado también en estos días. Dice así el poema. Tu mirada de precipicio tantea el lienzo y lo viste. No es cielo azul, sino un bosque en llamas elevándose. No es mar azul, sino un incendio que se destiñe en el agua. Abajo, un ramo de raíces levanta una polvareda de esporas. Y tú estás ahí, exento de facciones, representándote. Su quinta entrega, Cruzar el cielo, apareció en la colección Piel de Sal de la editorial Celesta de Madrid en el 2016. A diferencia de las series anteriores, aquí en Cruzar el cielo, los poemas ofrecen una variante. Sus versos son más largos y un componente narrativo los distingue de las composiciones anteriores. Ahora los poemas surgen más densos, más torrenciales. Frente a la tendencia a la contención que veíamos en muestras precedentes, las composiciones se convierten en largos salmos que tienden a lo acumulativo y se acogen a veces a las estructuras paralelísticas y reiterativas.
libro plural en lo temático que recurre a la naturaleza como aliada, alterna lo cotidiano con lo mítico, nos describe un viaje a una ciudad del sur, regresa a través de la memoria a un tiempo ido o desvela pasiones literarias que nos muestran una complicidad afectiva en lo poético que habrá de acentuarse en próximas entregas y muy especialmente en la que hoy nos ocupa, Línea Continua. Con esas voces, como compañeras de viaje, cruza ese cielo alegórico, traspasa el más allá de la conciencia, ensueña, persigue el ideal que quema y acucia, con Dickinson y Poe, con Kleist, Mayakovsky, René Crevel, Alfonsina Storni, Antonia Pozzi, Cesare Pavese, Silvia Plath, Paul Celan, Alejandra Pizarnik o Anne Sexton, a la que rinde, por cierto, un homenaje en Una tarde de primavera, entre otros nombres que nos ofrecen las citas escogidas al frente de varias composiciones. Cruzar el cielo es una huida y un regreso. Aquí vemos a Ada balanceándose en su mecedora fantástica, ensoñando, recordando, invocando, aspirando a lo alto sin moverse de casa. Solo 2 años después, en 2018, aparecerá su penúltimo libro, Donde quiera que vague el día, publicado por Ars Poética en Oviedo. En él regresa Ada al verso más corto, a la síntesis, a la sujeción verbal que la caracteriza, para elaborar una sucesión de momentos líricos en los que el protagonismo de la naturaleza, flora, fauna, paisaje, astros, torna para acompañar al yo enunciador, que es el yo de la autora, intérprete fascinada por el rapto de lo fugaz, de lo transitorio, que trata de aprehender de forma impresionista, con pinceladas vibrantes, en las que lo sensorial y lo emotivo cobran nuevos rumbos enigmáticos. Es su particular jardín del alma, si evocamos a Rumi, su laberinto emocional, que sigue atado a los suyos, a sus raíces, a su terruño, a la huerta, a la urbe, a su vida vivida, que ella trasciende y universaliza. A mí me gusta especialmente su perspectivismo a lo Chagall, lo que nos sorprende en composiciones como Desde la cúpula, que arranca con versos como estos. Una corriente de aire me eleva y me sitúa sobre una cúpula. Qué dicha poder contemplar el mundo desde arriba, el nexo que une y desune. Hasta aquí llegan los lagos con sus bordes esmaltados por el frío del invierno. Y en Promontorios de Luz insiste en aquellas elevaciones en las que mi levedad, mi cuerpo etéreo, se regocijaba y se conformaba. Hay todo un sentimiento panteísta de fusión con la naturaleza y, en contraste y de forma paradójica, una sensación de clausura, de encierro. Se habla de refugio, pozo, escondrijo, que potencia esa necesidad de volar, alcanzar las últimas ramas, las que contienen las hojas más tiernas y apetecibles, las que refulgen bajo las astillas del sol, donde el canto de un ruiseñor se posa y fragmenta el silencio. También sobresale su recurrencia al simbolismo de la noche como territorio del sueño, en el que tiene lugar la ceremonia carnal del amor y esos otros momentos en los que la autora permanece en su vigilia, desvelada, despierta, para capturar el milagro que en la noche acontece, la visión, la hora de la palabra revelada. Libro perturbador este,
inquietante, en donde su voz alcanza cotas de indudable fuerza poética y su mensaje se convierte, como quería Unamuno, en una lucha incesante con el misterio. Solo queda, para cumplir este breve recorrido por su producción literaria, recordar su notable trayectoria como articulista y sus numerosas reseñas críticas a través de las cuales se ha ido haciendo eco de novedades poéticas o novelísticas en diversos medios, últimamente más en publicaciones digitales. Y sobre todo sus dos interesantísimos volúmenes de entrevistas a creadores titulados No dejemos de hablar, que vieron la luz en la editorial Polidea de Madrid en el 2019, el primero, con entrevistas a 19 autores, y en 2022, el segundo, en el que dialoga con 24. Ambos nos aportan confidencias y declaraciones muy jugosas de poetas y creadores contemporáneos y de sus obras en marcha, y constituyen un tributo impagable al conocimiento de la realidad lírica de nuestro tiempo. Ahí quedan, para cuantos se acerquen a consultar estas reflexiones y declaraciones extraídas de primera mano de tantos y tan diversos escritores. Ojalá prosiga en este empeño y podamos ver muy pronto un tercer volumen con otras incorporaciones necesarias. Y llegamos así a Línea Continua, su última propuesta, publicada también, como indicaba antes, por la editorial asturiana Ars Poética en marzo pasado. Un libro, un nuevo giro, se produce en su devenir creativo, porque este libro es en realidad un poema único, dividido en 58 estrofas de diversa extensión, en las que vuelven a predominar los metros cortos. Estrofas, por lo demás, muy breves también, y que oscilan entre los 2 versos, en las más sucintas, y los 14 o 15 para aquellas otras algo más extensas. Nunca antes había experimentado Ada esta fórmula que ahora ensaya con acierto. Un canto extendido y una coda final, un poema último a modo de cierre titulado Los ojos del cazador. Eso es Línea Continua. Más que con la geometría o la abstracción, el título nos remite a un ejercicio de perseverancia, de insistencia, en el que la consigna fuera seguir hacia adelante, como si se hubiera llegado a la convicción de que la vida no es otra cosa que ese avance perpetuo, a pesar de las fatalidades o las desdichas, un ejercicio de resistencia, de obstinación, de tenacidad, en el que la voluntad, a veces herida o debilitada por las desgracias o los infortunios, juega un papel preeminente. A línea continua lo antecede un prólogo de la poeta María Antonia Ortega, que se acerca emocionalmente al contenido de forma lírica y sentida, sin dejar de subrayar verdades constatables, como cuando afirma que en este conjunto todo se expande y al mismo tiempo vuelve al origen y recupera su centro. O cuando añade, a continuación, que esta poesía no explica, sino que muestra, y lo enseñado es capaz de hablar por sí mismo, pero desde la voz de la poeta. Suscribo del todo estas afirmaciones porque, como decía Wallace Stevens, la poesía es una búsqueda de lo inexplicable. Y en ese territorio ambiguo, entre la taumaturgia, los presentimientos y las perplejidades, se engarzan las secuencias de este poema. Y sus rápidos sucesivos son como fogonazos, vislumbres que nos muestran el universo de su intimidad en una progresión que avanza sin menoscabo de ciertos ritornelos intensificadores. Al cuerpo del poema en sí lo precede una cita de Vicente Aleixandre que recuerda la infancia de Picasso en su Málaga natal y que se acompasa muy bien con el título del poemario. La cita dice: el mundo era una línea
en la mano de un niño, o en su puño apretado una centella de color, o el pie oprimía primera claridad pisando espumas, la mar antigua y más que historia. Y viene a cuento este lema, no solo por lo que apuntamos del título, sino no solo por lo que apuntamos del título, sino porque prepara, digo, el clima de evocación del poema que arrancará remitiéndonos al mar. Remitiéndonos al mar como escenario de un nacimiento, como origen de una genealogía que fabula un linaje mítico. De hecho, la primera estrofa nos muestra al yo poético, convertido en protagonista del mismo, recibiendo de espaldas el saludo de las olas del mar y el masaje de algas, que reiteradamente asocia la autora con el elemento marino en libros anteriores. Un arranque absolutamente hipnótico que en apenas 6 versos es capaz de generar toda una atmósfera envolvente. En sus primeros compases, en sus estrofas iniciales, el texto alude a ese nacimiento marino mitologizado. Nací en una pradera cálida y luminosa. Nací sobre la mágica transparencia de un pez duende. Para pasar a referirse a sus padres, a sus progenitores, tan jóvenes en su lecho de algas. Como elementos que acentúan lo misterioso, sorprenden las insólitas referencias al pez duende, ese pez de cabeza transparente, o la identificación de la figura paterna con la de un dragón rojo, símbolo de la felicidad y la buena suerte en culturas orientales, aunque aquí esté refiriéndose más bien al hipocampo, al caballito de mar, e incluso el concebirse a sí misma como un embrión de Volvox, en clara alusión a esas algas microscópicas que forman extrañas colonias, extraños cenobios. Todo ello nos remite a un mundo abisal, a un tiempo difuso de flores en el agua. Tras esta epifanía, tras este nacimiento mítico, legendario, fabuloso en el mar, el yo enunciador acude a otros recuerdos de la infancia, rescoldos del pasado donde los padres son presencias latentes en la memoria de una niña que se recrea en la extrañeza de irrumpir en un mundo entre hostil y fantasioso. Una niña que muestra ya signos de rebeldía, que anticipa una cierta resistencia, un amago de contestación, como advertimos en la potente metonimia que elige para definirse costilla de Adán que protesta. La dimensión narrativa, evocativa, se sustenta en la primacía del presente como tiempo verbal más relevante. El presente es el tiempo estrella. Recibo, bostezo, doy, arrastra, acoge, descansa, camino, etc. Mayormente puesto en boca del yo poético, es decir, como trasunto de la autora que desgrana recuerdos o experiencias. El presente, insisto, se reitera con profusión y especialmente se utiliza la primera persona del verbo ser, soy, a través de la cual se esboza una suerte de definición de la personalidad o de los rasgos constitutivos o distintivos que realzan la individualidad de la misma, a la vez que se añade cierto valor de intemporalidad al discurso poético. La forma soy, patente o elidida, es la fórmula más recurrente a lo largo del texto, a veces con valor de estar. Soy hoja, pincelada, soy en la inquietud, soy un alpinista, soy en la horizontalidad, soy en la verticalidad, soy contención y dominio, soy en la esperanza, soy en las franjas, soy consciente de mis viajes, soy una mujer valiente, soy árbol que envejece, etc. El presente actualiza la trama del discurso, pero
A la vez aporta matices de atemporalidad, como decía antes, que intensifican esa mezcla de relato biográfico y ucronía, con voluntad de trascender el tiempo o de situarse fuera de él. Veamos, a modo de ejemplo, la estrofa 15, en la que además de este uso del tiempo verbal que comentamos, se observa esa otra característica que antes calificaba de perspectivismo y que nos revela esa faceta suya tan sugestiva de frecuentar las alturas. Soy en la inquietud de un ave que despierta en las altas cumbres y salto, vuelo, planeo sobre los verdes corazones que tiemblan bajo la cordillera celeste. Es también singularmente reseñable el uso de verbos de percepción que apelan a lo sensorial y nos remiten a un entrañamiento de la realidad percibida activa e intensamente por los sentidos, y así mirar, escuchar, acechar, sentir, ver, estremecerse, etc., en contextos cercanos, en ocasiones, a la fusión panteísta con la materia viva, con el mundo circundante, con la naturaleza en su diversidad de formas o a través de sus laberintos secretos. Me ha llamado la atención el que a lo largo de la obra de Ada Soriano y consiguientemente aquí, en este poema último, se diera una ausencia significativa del tema de la muerte, uno de los ejes más habituales en cualquier poética. Sin embargo, en ella, las alusiones a la muerte son tangenciales o indirectas y muy escasas. Frente a esta ausencia, sí se dan otras presencias. Su voz progresa, acompasada del coro de otras voces afines de creadores próximos a su sensibilidad, como las de Anne Sexton, Emmy Hennings, William Blake, Dylan Thomas, Apollinaire o los hermanos Grimm. Voces de personajes que la autora toma como interlocutores cómplices de su discurso, de los que a veces se incluyen citas significativas. Por ejemplo, existe una identificación onírica y libérrima entre la autora y la protagonista del cuento de Cenicienta, en la versión de los hermanos Grimm, no en la de Perrault. En la estrofa 30 se citan textualmente las palabras que Cenicienta pronuncia junto a la tumba de su madre bajo el avellano. Árbol bendito, rico tesoro, vísteme pronto de plata y oro. Y en la 32 leemos: y me sentí turbada, mirando con ojos de Cenicienta, mirándome en mi vestido de gala. Ecos, sin duda, de su remembranza infantil, vestigios de la Edad Dorada. Las alusiones mitológicas también juegan un papel determinante al incardinarse en el poema para ofrecernos otra clase de identificaciones o de concurrencias. Por ejemplo, en la estrofa 17 se nos refiere la armónica invasión de Calíope y Euterpe, la alusión a la madre de Orfeo, musa de la poesía épica y de la elocuencia, no es caprichosa, como tampoco lo es la irrupción de Neptuno por la irrupción, de Neptuno, por ejemplo, o de su esposa, la ninfa Salacia, divinidad femenina del mar, que suele representarse coronada de algas. Estas figuras cobran valor de arquetipos en su particular iconología marina. Si sabemos que Salacia era también considerada diosa de los manantiales, entenderemos mejor la estrofa 39 que nos ofrece esta estampa. El tridente de Neptuno se endereza y me ordena. Delfines e hipocampos tiran del carro. De mi boca salen peces a la llamada de los manantiales, las algas libres de Salacia. La implicación de la autora en la escena transcrita es indudable, como lo es también la relación con Penélope en la estrofa 43. Sentada en mi mecedora, escucho a Penélope
que me habla con tristeza. Las alusiones mitológicas llegan hasta el poema final, Los ojos del cazador, en donde también acuden la quimera, monstruo que vomitaba llamas y que era un cruce de león, cabra y serpiente, o Belerofonte, que con la ayuda de Atenea le dio muerte gracias a sus flechas plomadas. Resulta curiosa esta hibridación de mitología y cotidianeidad, es decir, este aunar los mundos remotos de dioses y musas con la realidad vivencial de la autora, al igual que incorpora en un proceso intertextual voces de escritores cercanos que de alguna manera le ofrecen la atmósfera o los versos pertinentes que casan con su estado de ánimo o su situación espiritual en el momento de la escritura. No deja de ser una singularidad escuchar a Penélope mientras la autora permanece sentada, balanceándose plácidamente en su mecedora, como si se pudieran establecer conexiones asombrosas, pero viables, entre fantasía y realidad. No cabe duda de que los elementos de esa realidad cercana, la casa, la mecedora, la ciudad, la acera, las calles, constituyen componentes cardinales en el poema, que al contrastarse con la dimensión mítica se refuerzan con notable eficacia plástica. Son lo que el poeta Javier Puig llama, con acierto, los paisajes de la proximidad, en uno de sus poemas, en uno de los poemas de Javier, y que a mí me parece que definen muy bien ese otro microcosmos en el que se desenvuelve la vida de la escritora. Porque hay que insistir en que lo biográfico es también uno de los elementos motrices del poema, uno de los hilos de su fábula más evidentes, un hilo que se convierte en fundamento lírico, permanentemente en juego a lo largo de todo el texto. El universo de la familia, padres, hermanos, hijos, la evocación de los primeros sueños de Empireuma, cuando se empezaba a experimentar la temprana pasión por la literatura, junto a los colegas literatos de entonces, e incluso la experiencia de la maternidad, tan reiterada en toda su obra, se suceden en línea continua como si nos asomáramos a las celdas del retablo emocional de sus experiencias vividas. En este caso, y en otros anteriores, la maternidad cobra un valor, de hecho, trascendente, de primer orden. Se intuye esa dimensión sagrada de perpetuar la sangre, esa liturgia milagrosa de dar vida. Así nos confiesa, por ejemplo, en la estrofa 36, «Soy una mujer valiente, parí a mis hijos sin llantos ni gritos». Y no oculta, tras decirnos «alumbré 3 veces», otros desgarros, no los esconde, cuando recuerda al hijo perdido en la siguiente. La segunda fue un imprevisto que llevaba inscrito en su tragedia el prematuro entierro, ofreciéndonos con ello la visión del naufragio, la otra vertiente de esa maternidad estigmatizada por el fracaso y la pérdida. El discurso poético de línea continua es un flujo de conciencia, una sucesión de evocaciones e invocaciones que pretenden hallar respuestas a los grandes enigmas que acechan a su autora. De ahí el vuelo, el salto a lo onírico, a lo mítico. De ahí los estados de ensoñación, los ensimismamientos, las introspecciones, el viaje. En varias ocasiones a lo largo del texto se redunda en el título de la obra, con diferentes matices, al igual que se alude al nacimiento, al origen. Son los ritornelos que confieren al canto un ritmo de repetición, de cadencia, una pulsación que se hace más obsesiva a medida que nos acercamos hacia el final del texto. Un tono de melancolía se impone a lo largo de los versos. La sensación de una añoranza, de un desasosiego, de una herida que no tuviese cura. La incertidumbre de quien se maneja con un haz de escasas verdades eficaces.
La temperatura emotiva se incrementa en las últimas secuencias del libro, en las que la voz de la autora apostrofa sucesivamente al amigo, a la luna, al miedo y aún vosotros genéricos, a quienes acaba recurriendo Ada para combatir sus vacilaciones y titubeos. Apela a la luna, por ejemplo, para cerciorarse de que su perseverancia, de que su resistencia está justificada. Dime que mi avance es puro avance en esta cadena que me arrastra y hace nuevos y luce nuevos eslabones en su tránsito. En definitiva, demanda ayuda, fuerzas que estimulen su entereza, su tenacidad y alejen las dudas, las tribulaciones, casi siempre relacionadas con una honda inquietud, con un desarraigo, con una desazón de alcance existencial. Nos sobrecoge este largo poema que mantiene su monodia, su lamento, entre la introspección indagadora en el fondo del yo, en el pozo del yo, como diría Juan Bernier, y su expansión hacia el exterior, el paisaje, la naturaleza, el cosmos. De ahí que se activen los recuerdos, las experiencias vividas, para proyectar desde ese yo que recuenta un ansia de sublimación, de elevación, un anhelo de libertad y de esperanza que dé sentido a ese seguir alerta desde el observatorio impagable de su casa encendida. Así veo yo a Ada, atenta al milagro, a las revelaciones, a las adivinaciones que ella sabe intuir en el mar de su entorno, en los horizontes de sus cielos cercanos, en los rincones entrevistos de su patria espiritual, en la que siempre alumbra una luna acechante y confidente. El poema último, Los ojos del cazador, funciona a modo de broche final, de cierre, de coda misteriosa. Es una suerte de advertencia, de envío, de aviso dirigido a sus hermanos, cuyos nombres se suceden como destinatarios: Anto, Emma, Estíbaliz, Ana, Manuel, Ainhoa. Y su exhortación repite: no os confiéis, cuidado, no os confiéis, el cazador tiene más ojos que un asesino a sueldo, lleva escondido un puñal en el hueco de su bota y pisa, pisa. Un libro inquietante este, un relato lírico que progresa por la línea continua o discontinua, en el que se dan cita momentos fulgurantes, visiones e imágenes insólitas, un texto que oscila entre la leyenda y el despliegue doliente de las verdades y experiencias del corazón. Porque a veces, como decía Adam Zagajewski, la poesía excede los límites de la inteligencia, señalándonos lo que no podemos saber. Y esta obra reciente de Ada Soriano apunta precisamente hacia esos parajes desconocidos, hacia esos paisajes en los que no logramos descifrar del todo si es la magia del sueño o el desasosiego de la vigilia lo que los hace tan fascinantes, tan audaces, tan inquisitivos. Vida y poesía se entrelazan en este melancólico tránsito de la conciencia, un viaje en el que lo vital vibra a través de una palabra que busca la limpidez, la armonía y aún en medio de las incertidumbres, la eficaz y seductora trascendencia de lo que perdura. Muchas gracias. José, muchísimas gracias. Has hecho un trabajo impagable. Me ha encantado, de verdad. Muy digno. Maravilloso. Gracias, de verdad. Gracias a ti. Gracias a ti por ofrecernos ese texto tan jugoso. Vamos a ver.
De espaldas al mar, recibo un masaje de algas. Si laveo la cabeza, me saluda una ola y otra y otra. Nací en una pradera cálida y luminosa. Nací sobre la mágica transparencia de un pez duende, la observación tridimensional de sus ojos herbáceos. Mis progenitores eran tan jóvenes en su lecho de agua. Mi madre me dispuso rosa y ovalada bajo el abdomen de mi padre, dragón rojo y perspicaz, cuerpo que fluye lento, la tormenta lo mata. Embrión de volvos, bostezo, doy una patada al ingrávido universo que me cobija, la cápsula que me envuelve eclosiona. El paso de una corriente arrastra mi cama ligera. Sí, Ana, es un tiempo de agua, un tiempo de árboles, es un tiempo de flores en el agua. Y soy hoja de nenúfar, pincelada de Monet que acoge al sol cada mañana, pincelada de Monet que no descansa cuando Selene hace su guardia. Estoy flotando, mis raíces quedan sujetas. Estoy flotando sobre el útero de la vida y miro el mundo, los ojos hambrientos. Emi. Escucho los pasos de mi padre. Escucho los pasos de mi madre. El silencio interrumpido por consejos, mi no personal y mi extrañeza. Mi padre camina lento, mi madre le pisa los talones, mi padre apoyado sobre Babilonia. Ah, el bastón, el pie que refuerza la elegancia del traje y el sombrero. Mi madre camina deprisa y me deja una estela de desafíos. Camino por los bordes y recuerdo con asombro el equilibrio. Mis zapatos avanzando por el encintado de la acera. Y me acerco a la infancia de William Blake, a los ojos de Dios que observan el anochecer de un hada en un pétalo de rosa. Y me acerco a mi infancia, a los ojos de Dios mintiendo y desmintiendo en mis ojos de niña, costilla de Adán que protesta. Y siento cómo las hojas alargadas y elípticas se miran en la soledad de una flor de durazno, delicado aroma de púber, boca que menstrua, impúdicamente sonríe, latido caliente del fruto. Y me emociono al recordar cómo mis acordes convergieron al calor de las brasas del Pireuma, aquella locura insaciable como estómago de tigre, la seducción intemporal de la maldita y divina salamandra. Soy en la inquietud de un ave que despierta en las altas cumbres y salto, vuelo, planeo sobre los verdes corazones que tiemblan bajo la cordillera celeste.
Me vigilo, suspendida en el aire, aspirando el poema, bebiendo su verbo. La tinta flotaba en la pértiga de un funámbulo que danzaba en el vacío. Me fatigo en la luz melodiosa de Dylan Thomas, en la armónica invasión de Calíope y Euterpe que me acechan como bandada de pájaros en pleno vuelo y me someten a su canto aéreo, no por ambición ni por pan, Dylan, no por ambición ni por pan. Me debato entre la realidad y el sueño. Soy consciente de mis viajes, de los destellos que siembro en una zanja por donde el agua fluye y crecen flores. Reclinada en mi sueño, un príncipe me mira y me besa. Uno frente a otro me montan sus hombros. La casa está abajo, la miro desde el precipicio. El resplandor es tan intensamente intenso que no puedo ver lo que hay al otro lado. Sentada en mi mecedora, los recuerdos se suceden y me asedian. Mi mecedora, mi hermana gemela, destensada y dolorida, se mueve al compás de mis emociones. Su alma en mi alma en su alma, inevitable pulsión. Junto a ella recorro las calles de una ciudad del sur, donde la noche es una tarde que se alarga, una hebra de luz en su espacio más puro. Las calles son estrechas. Un jinete cabalga su yegua, cabalga y persigue bajo la alternancia cromática la altura de un año de vida. Soy una mujer valiente, parí a mis hijos sin llantos ni gritos. Mis puertas se abrieron y fueron profanadas, pero ya se cerraron. También las puertas de la catedral se cierran y preservan entre cordones rojos y varitas de oro a una virgen blanca y bella que sostiene entre sus brazos a su único hijo, un hombre que le dobla la edad. ¿Quién puede evitar el vuelo, el precio que se paga por el riesgo? Porque nací en una pradera cálida y luminosa. Soy lágrima que emerge del océano y soy en la tierra en que me asiento. Soy 2 veces, 3 si me atrevo con el cielo. Anoche el cielo estaba poblado de estrellas. Ah, el cielo, ¿cuánto me dirá? ¿A toda muerte aguarda? ¿A cuántos de nosotros acogerá en su seno? Todo lo que fue está ahí, ascendemos. El leve peso del aliento. Me estremezco. Las voces me llegan desde atrás, un aluvión de voces elevándose, propagándose en el cosmos. El cielo fue un murmullo de vidas sorprendidas por la muerte. Sí, aquella noche el cielo estaba poblado
de estrellas. Y yo, que nací en una pradera cálida y luminosa, soy árbol que envejece en el centro de una diana. 9 arqueros me rodean, lanzan sus flechas, las puntas se me clavan en el alma, al corazón no alcanzan. Aguijón de alacrán, néctar que envenena, no, al corazón no alcanzan, todavía hace tic-tac, amigo, amigo. Tú que probaste el agua de mi arroyo y fuiste en mi bosque danza de esporas, dime, para reconciliarnos plenamente, que no fue banal el vuelco de tu fuego en mi fuego. Luna, tú que habitaste mis cambios y viste cómo el agua fluía y crecían flores, dime que mi avance es puro avance en esta cadena que me arrastra y luce nuevos eslabones en su tránsito. Miedo, da la cara, sé corpóreo y útil ante esta guerrera que contempla el mundo con una venda en los ojos. Dame, dime, dame la panacea, un truco para seguir caminando por la línea continua y discontinua, el bordillo de la acera y sus estrías. Yo nací en un palacio de corales, en el verdor de una pradera cálida y reluciente. Habladme del origen y la causa. ¡Ay, el origen! El origen fue un presentimiento, un escuadrón de alas. A los buitres les atrae el desánimo y su vuelo en declive es una danza circular de picos hambrientos, pero el cazador es precavido y tiene a su presa vigilada por 100 ojos. Los ojos del cazador, Anto, los ojos fijos, los ojos fríos, ojos que me observan cuando amanece y cuando anochece, Emma, los ojos del cazador, Estíbaliz, ojos que se interponen entre mi mundo y el mundo, Ana, los ojos del cazador, Manuel, que llegaste a mi casa con un cuadro bajo el brazo y sentí un mar teñido de rojo, la sangre pegada al lienzo. ¡Ay, no va! Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a todos vosotros, de verdad, de corazón, por acompañarnos a José y a mí esta tarde. Gracias, como él ha dicho, a la Concejalía de Cultura por la cesión de esta sala, a Aitor Larravide, director de la Fundación Cultural Miguel Hernández. Gracias a todos los que trabajan en Ars Poética por la publicación de este libro. Gracias a María Antonia Ortega por su prólogo cómplice. Gracias a Javier Rojo por su ilustración que va incluida en el libro, en su interior. Gracias también, por supuesto, a los poetas
José Luis Ferón, que lo tengo a mano, a José Manuel Ramón, Antonio Enrique, Alberto Chesa, a Carmen Díaz Margarit, a Jordi Doce, a nuestra recientemente desaparecida y querida Marta Agudo, y aquí a José Lupiáñez Barrio Nuevo, porque es cierto que leyeron esta obra mía en primicia y me animaron a publicarla, al igual que muchos amigos. Muchísimas gracias a todos.